personero. Hugo Mario, muy grave lo que denuncia el personero de Cali, de la persecución que sufrió en las últimas horas, de cómo por haber liderado humanitariamente esta búsqueda de Elian José termina siendo víctima de estas intimidaciones y de estos seguimientos. Claro, y en últimas termina el personero Gerardo Mendoza, Ricardo, confirmando que fue un secuestro extorsivo y que hubo una solicitud o una propuesta por parte de los secuestradores de canjear al niño de 11 años por su padrastro. Es decir, detrás de todo esto hay un tema de unos pendientes que hay entre bandas delincuenciales y seguramente por eso querían liberar al niño, pero asegurar que quedara en cautiverio el padrastro del menor. Habla del caso particular, Felipe, y habla también de lo que está pasando en general, y creo que es un buen ejercicio en el suroccidente del país, que claro que lo vemos, que hemos visto, y ya vamos a hablar sobre el tema del pago que hicieron los familiares por la liberación de Elian José, pero es que él deja planteada una cosa que me parece que no podemos dejar pasar, y es que la cosa está tan grave en el suroccidente del país que podría repetirse sin ningún problema lo que está pasando en el Catatumbo. Decenas de muertos, desplazados, ausencia del Estado, y el caso de Elian José es sintomático, porque hay de por medio una cantidad de circunstancias oscuras marcadas por la ilegalidad. ¿No registraba usted, Ricardo, me corrige si estoy equivocado, ayer el secuestro de un empresario? En Santander de Quilichao, claro, exactamente. Exactamente, siguen ocurriendo las cosas. Es lamentable que el país haya vuelto al tema de los secuestros, ¿no? No olvidemos era un al tema que creíamos superado, ¿no? Sí, pues había una disminución importante en el número de secuestros. Lamentablemente las cifras se vienen incrementando, pero vienen discusiones, porque el trino del presidente Petro, María Consuelo, sugiere que el presidente sí hubiese preferido que se hubiera hecho el pago por el rescate del niño a que hubiese existido una operación militar para su rescate. Dice él que primaba la vida del niño, cuando responde al tío de la familia, que confiesa que sí, que efectivamente se hizo un pago por la liberación del niño que estaba en poder de las disidencias. Es que claramente no hay una política en este momento por parte del gobierno nacional con el tema de los secuestros. O sea, más allá de ese trino críptico del presidente donde opta por la liberación, pero lo dice de una manera que no es clara, versus un operativo de rescate, pues es que el gobierno nacional y el presidente en particular le ha dado la espalda al incremento del secuestro. Hablábamos ayer de que la cifra en este periodo de este año con respecto al anterior presenta un incremento del 22% en los secuestros. Y no existe además un lineamiento, porque en el pasado pagar era inclusive ilegal, hoy en día ya no lo es. Pero claramente pues no es una recomendación que hagan los expertos antisecuestro del Gaula, y es que pues se genere un incentivo pagando, porque lo que se hace es proliferar el secuestro extorsivo en nuestro país. Aquí lo que claramente se presenta, además del aumento del secuestro, es la evidencia del caos que hay en el departamento del Valle del Cauca, que la gobernadora no ha hecho sino clamar por una presencia de un batallón de alta montaña. Ha dicho que existe una carretera ilegal, lo ha dicho desde hace meses, y pues no existe ninguna respuesta por parte del gobierno nacional. Le voy a hacer una pregunta incómoda, no sé si incómoda, pero sí personal. Si usted estuviera en el escenario indeseable, esperamos que nunca ocurra, del secuestro de su hija, ¿usted pagaría por su liberación? Ricardo, es muy personal, pero mi familia ya estuvo en el caso de un secuestro. Lo recuerdo. Y las decisiones se tomaron en su momento. En ese momento. ¿Luis Ernesto pagaría por la liberación eventualmente, Dios no lo quiera, de sus hijos? Ricardo, mire, yo le voy a responder con toda sinceridad. La respuesta es sí, y por eso no juzgo a nadie que lo haga. Entiendo perfectamente y coincido con María Consuelo. Uno desde la parte racional dice y reconoce, pagar una extorsión lo que va a hacer es generar más secuestro extorsivo. Por eso es prohibido, por eso, digamos, es reprochable desde el punto de vista legal, claro que sí, pero yo éticamente no tengo cómo señalar a un padre, porque la angustia que le produce a uno, yo no me imagino
que alguno de mis 2 hijos lo secuestren. Para mí no hay nada que tenga más valor que ellos. Yo realmente lo material con gusto lo cedería ante una situación de esas. Y claro, el caso de Lian tiene un ingrediente adicional, y es que se puede tratar de un ajuste de cuentas, hay un entorno mafioso, digamos, que la justicia tendrá que dilucidar. Es distinto, pero incluso si se tratara de personas que están en malos pasos, pues también sienten como padres, sienten como madres, deben tener una angustia infinita. Y la realidad es que el último que debería pagar los platos rotos de todo esto es Lian, o cualquier niño. No importa si vive en un entorno donde se trata de un ajuste de cuentas de organizaciones criminales, no importa si vive en un entorno donde su padre es un próspero empresario, los últimos que deberían estar involucrados son los menores. Y sí, coincido con María Consuelo. Sería un error desde el punto de vista técnico, pero moralmente no tengo cómo decirle a un padre que no entiendo su dolor y su angustia al sacar una plata y pagar. En ese momento, María Camila, no es posible juzgar lo que hace una familia sobre la posibilidad de que está de por medio de la vida. El Gaula siempre dice, no paguen, la policía dice, no paguen. Hacen campañas antisecuestro, claro, entendiendo, Ricardo, porque es que eso termina potenciando a los criminales. Claro, fortaleciendo a los grupos ilegales, que era el punto al que quería llegar, Ricardo, porque aquí lo que está en discusión es, por supuesto que la vida de Lian es importante, por supuesto que no voy a correr ningún esfuerzo para que él regresara en las condiciones que regresó, vivo, sano y salvo, a su familia, y quería responderle a Luis Ernesto. Hace muchos años, Luis Ernesto, dejó de ser un delito justamente pagar la extorsión, porque lo que se intenta es proteger bien jurídico por encima de cualquier cosa. Aquí en el caso es la vida de Lian, que era menor de edad, Ricardo, pero la preocupación salta cuando usted tiene en tela de juicio el comportamiento del Estado, que le sugiere a una familia que pague una extorsión, un secuestro extorsivo a un grupo ilegal que viene haciendo tanto daño, particularmente al departamento del Cauca. Estamos hablando de protección del Estado. ¿Dónde está la protección del Estado? ¿Sí? O sea, y no una cifra menor, María Consuelo. No sabemos hoy cuánta plata entregaron. Es decir, no cuestiono el hecho de dar la plata, porque, repito, se trataba de que él volviera a su casa vivo, pero es el hecho de, hombre, es el Estado quien le sugirió a la familia de Lian, qué funcionario, Ricardo, entregarle 4.000 o 5.000 millones de pesos a la disidencia de Iván Mordisco. Esa es la pregunta, claro, porque una cosa, Andrés, es hacerlo, digamos, de manera personal y propia, pero otra cosa es que un funcionario público le diga, no, yo creo que lo mejor es que usted pague para que le devuelvan al niño. Orfandad total del Estado. Por supuesto que no, Ricardo. Mire, es que una cosa es comprender y entender que un padre o una madre harían lo que fueran por tener a su hijo de vuelta en casa. Eso es absolutamente comprensible por el amor que se le tiene a un hijo o a una hija. Pero otra es que un funcionario del Estado recomiende hacerlo, o sugerencias como la del trino del presidente, que más bien suena excusa, que dice, no, pues no, es como decía el Chavo del Ocho, al cabo que ni quería. Y no vendría mal recordarle al presidente que aquí tanto la policía como el ejército, la infantería de Marina, hace unos años habían desarrollado capacidades muy avanzadas para realizar de manera limpia los rescates de personas secuestradas, que bueno, no siempre se podía, pero cuando lo lograban, lo hacían de manera que se reducía, se minimizaba el riesgo para la persona que estaba ahí, y en muchos casos eso terminó en circunstancias felices, y además terminó también en una reducción del secuestro como práctica en Colombia. Ricardo, lo conversábamos ayer, o sea, aquí tuvimos una época en que si usted lograba avisar al Gaula de la policía o al Gaula militar dentro de las siguientes horas a que se cometiera un secuestro, la probabilidad de un rescate, y de un rescate limpio, era muy, muy, muy alta. De modo que esa aseveración del jefe de Estado y el rumor de que hayan sido personas del Estado que le recomendaron a la familia pagar, pues nos muestra qué bajo hemos llegado en el abandono de aquello que habíamos conseguido. 8 de la mañana, 15 minutos. El 76% de quienes a esta hora están con nosotros, Ricardo, en el canal de YouTube, están de acuerdo con quienes consideramos que eventualmente haríamos lo que estuviera a nuestro alcance para la liberación de nuestros seres queridos. 76% sí, 24% no, Aurelio. ¿Y quién no? Pues eso, la respuesta es casi obvia. Pero aquí el problema no es si usted está dispuesto o no está dispuesto. Aquí el problema es más complejo. Si usted no tiene la plata que le piden, ahí es donde pinchamos, ¿sí? Porque si a usted le piden una plata y no tiene con qué, ahí sí comienza Cristo a padecer. Entonces, aquí volvemos al tema de ayer, Ricardo,
y es que la extorsión viene creciendo sin que tenga control alguno por parte del gobierno. El punto de partida de este tipo de situaciones es el aumento de la extorsión. Ahora, en el caso que nos ocupa del joven Lian Ortúa, si el tema es como lo narra la revista Semana, con todas esas aristas bastante escabrosas, algunas de ellas, yo lo único que digo es que Gustavo Bolívar renuncia a la candidatura presidencial y hágase su libreto, porque creo que tiene material de sobra. Es una historia sórdida, es una historia terrible que tiene vasos comunicantes con la mafia del centro del Valle del Cauca, con Diego Rastrojo, con alias Mascota, con una cantidad de variables y de situaciones que terminan pues enturbiando todo. Al final los derechos del niño prevalecen sobre lo demás. La historia penal, los antecedentes de su familia son una cosa distinta. Lo importante por un lado es la liberación del niño, que esté sano y salvo y que se preserve su entorno, como nos pedía el personero de Cali. 8:17 minutos. Antes de la pausa hay noticias